Abstracción a la arquitectura universal. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Gamaliel de Dios Torango Gamero y el día de hoy vengo a hablar un poco sobre la arquitectura primitiva cristiana o cristiana primitiva. Esta arquitectura es muy caracterizada por tener mucho el cristianismo, la cultura del cristianismo, y se ve reflejada en iglesias, en basílicas. Incluso si hablamos de lo muy pasado, podemos verla también reflejada en cementerios cristianos y etcétera. Se podría decir o se podría estimar que este tipo de estilo o arquitectura está ligada a fines de la arquitectura romana, a fines de ese siglo, ya que algunos apegos tiene algunos estilos, y en su gran mayoría se podría decir que es una arquitectura basada en el cristianismo, en los cristianos, en sus costumbres. En la arquitectura se puede encontrar muchos arreglos cristianos con detalles, pero no llega a ser una arquitectura barroca, ya que es un poco más simple pero primitiva. Bueno, ahora ya que sabemos un poco más, o un poquitito, ¿no?, del concepto de qué significa, o una pequeña idea sobre la arquitectura cristiana primitiva, sería esencial que hablemos sobre algunos de los exponentes, o porque sabemos que hay exponentes arquitectónicos que resaltan o son un poco representantes a ese siglo y esa época. Así que veremos los exponentes mencionados en clase sobre la arquitectura cristiana primitiva. Ahora nos ubicamos en Roma. La Basílica de San Juan de Letrán, pues es una catedral que es muy grande, es muy bonita. Pues si podemos ver por la fachada afuera, tiene gran presencia, y ese estilo que la característica, ¿no?, de la simetría con las ventanas y las diferentes puertas y las diferentes grillas, ¿no? Bueno, esta fue construida o fundada a partir del siglo IV. Fue fundada por Constantino. Tiene 5 naves redondelas, que es arriba, como se podría ver, de una forma muy circular, por Borromini entre 1646 y 1649. Si hablamos un poco de la arquitectura en sí y el estilo que lleva por dentro, se puede observar muchas pinturas, se puede observar ese gran estilo que tiene, que lo caracteriza, ¿no?, a las cátedras, a las basílicas de esta época o de este siglo, que es el siglo cristiano primitivo. También en la construcción de plantas se puede ver que es un poco así como inusual, ya que en el medio se puede ver que va toda la distribución. Incluso cuando hablamos sobre quiénes estuvieron allí o cómo fue, en el Coreco hallamos en el tabernáculo una cobija de altar, ¿no?, en donde solo puede estar allí la típica decoración, los mármoles de piedra que los caracteriza, el tallado que tiene de piedra, las esculturas, que es una de las cosas que es por ello que se convierte en una basílica, que se convierte en una catedral, cuando hablamos de que tiene muchas esculturas cristianas primitivas, cuando tiene pinturas, cuando tiene representaciones artísticas que dan una sensación de cristianismo, y que muchas veces son así, pertenecen a ese tipo de cosas consagradas para los actos cristianos, y que fue hecha obviamente, o fue que puedes estar allí el obispo, ¿no?, el obispo de Roma. También cuando hablamos de la decoración, fuera de los elementos principales que hacen que sea una basílica, podemos encontrar una decoración clasificada como gótica cristiana, como gótica romana, aunque sabemos que no por la antigüedad, pues probablemente es que sí fue construida. No, fue construida, aunque sabemos que por la antigüedad tuvo que haber una reconstrucción en el siglo XIX, y creo que ese sí sería un buen exponente, o un buen exponente de qué hablar, ya que
es uno de los más representantes y con más presencia al momento de ver la fachada, al momento de ver los cortes y al momento de estar allí adentro. Te brinda una experiencia inolvidable. Aunque no he estado allí adentro, pero por los videos recopilados por el estudio que uno le hace, podría asegurar y afirmar que sería una experiencia inolvidable. Ahora vamos con la Basílica de San Pedro de Extramuros. Esta basílica es una de las 5 iglesias consideradas como las más antiguas de Roma, por lo cual obviamente se ha necesitado pues una reconstrucción, ¿no? Comencemos. Pues esta basílica es una de las muchas iglesias católicas que se puede encontrar en Roma. Pues una de las informaciones más curiosas o más destacantes que se puede considerar un gran logro para la historia de las iglesias y de esta arquitectura fue que en 1980 fue considerada o incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad Europea, que fue puesta por la UNESCO, y ya que para todos es un gran éxito, se podría decir, que se podría considerar y dar un aprecio a esta hermosa arquitectura que sin duda ya no son esos tiempos, sino que ahora se ve otro tipo de arquitectura, aunque se podría decir que sea cualquier siglo o cualquier estilo de arquitectura, en todas se puede encontrar un gran mensaje, un gran aprendizaje en cada arquitectura. Siendo con un poquito más de información de esta basílica, pues esta se convirtió en una peregrinación a partir del siglo I luego de Cristo, debido a su apogeo en el siglo IV, que tuvo un giro, ¿no?, en el entorno de 306 en el año 307, en donde el emperador Constantino decidió levantar un nuevo santuario, y que ese santuario iba a estar de distancia entre los 2 kilómetros de la muralla de Roma, esa gran muralla pues, ¿no?, que todos conocemos, que es una muralla muy bonita, ¿no? Y cosa que pasando los años, para los creyentes o para los fieles creedores, se les quedó un poco chico, ¿no? Y sabemos que esta basílica era muy representativa en todas las construcciones de la temporada o del siglo de cristiano primitivo. Y entonces el edificio de Constantino apenas se conservó en una pequeña parte, que es esta basílica, que ahora se puede observar en la actualidad en el Abadís, en la actual Basílica de San Pablo. Ahora veremos un poco de la arquitectura barroca, del estilo barroco y el barroco en sí. Bueno, cuando hablamos de esta temporada o de este tipo de estilo, hablamos de que viene del parte occidental y que fue una manera nueva de percibir el arte. Cuando hablamos de percibir el arte, hablamos de percibir la arquitectura, que en esos tiempos era la danza, era la música, las pinturas, era las obras de culturas, era también de todo lo que sea arte. Incluso este estilo barroco, que fue un estilo, se podría decir, un poco más exagerado, un poco más detalloso, ya que se puede observar en la arquitectura que en las diferentes cátedras, en las diferentes construcciones de esa cultura o de esa temporada, de ese siglo o de este estilo, que hubo una gran influencia en el urbanismo, por ejemplo, que en la simetría, que si la perspectiva, se puede ver en las plazas, en las avenidas, se encontraba mucho paisajismo en las esculturas y en la diversidad de arte que se podía encontrar en Roma y en los diferentes lugares en donde llegó a alcanzar este estilo, ¿no? Y en muchos monumentos incluso el arte barroco estuvo allí presente, la influencia barroca. Y si hablamos un poco de la historia o un poco de cómo fue esto, porque fue un periodo de la historia de la arquitectura que llegó después de Cristo, ¿ok?
se puede decir un poco que tiene como un jale, un apego al Renacimiento y al manierismo. Esto fue que surgió realmente en Roma en 1605, ¿no? Y a mediados del siglo XVIII. Y esta se había extendido, como digo, en casi todos los países europeos, ya que ya podemos encontrar en los teatros, se puede encontrar en los diferentes monumentos, se puede encontrar en los museos, en las cátedras, en restaurantes muy antiguos o de alta clase encima, que estos repercuten tanto en su estilo como en su interior y como en la división, ¿no?, que hubo en esa época y que se está desarrollando, muy conocida ahora como rococó, ¿no? Que eso vamos a hablar luego, que por lo que se podría considerarse como la etapa final del barroco. Bueno, ahora hablaremos sobre dos exponentes de ese estilo de arquitectura barroco, que la verdad que es una arquitectura muy bonita, una arquitectura que ahora en la actualidad es probablemente muy admirada gracias a los detalles y a la diversidad de materiales usados, ¿no? Vamos con el exponente número 1. Hablando un poco más de la arquitectura, de los planos y cortes, me gustaría empezar diciendo que esta iglesia realmente fue planificada por un arquitecto en peculiar, el artista llamado Baldassare Longhena, y por orden del Dov Giovanni Tiepolo, que por dedicarse a la Virgen y conmemorar, obviamente ya hablamos del fin de la peste, pues afuera en la fachada se puede ver una gran simetría, se puede ver y una gran organización incluso de las ventanas, de las puertas, de los muros, y es una gran diversidad de esculturas, aunque mayormente se puede observar que hay ángeles, se puede observar muchas esculturas de vírgenes, de leones, se puede observar también de la simetría, y obviamente lo que más resalta, e incluso que está puesta allí centralmente en la puerta, ¿no?, que se puede observar que hay un contraste entre colores, ya que sabemos que toda la fachada, como obviamente se sabe, es de piedra, de mármol y de materiales que caracterizan a este estilo de arquitectura, pues contrastando con todo el acabado e incluso de ventanas, se puede observar que en la puerta es de un metal de acero así color negro, y que a punto de perspectiva se puede observar que es algo que contrasta mucho. Y cuando hablamos también sobre el corte y los planos, pues en el plano se puede observar que hay una distribución muy clara, muy concisa, y cuanto más en el sitio principal de la cúpula, ¿no? La cúpula que hace que centralice todo, ¿no? Centralice todo, y el número de ventanas alrededor, que se ve muy bonito. Y obviamente en interiores hablamos del estilo barroco, es un estilo muy característico y muy artístico y muy bonito. En el suelo se puede observar los detalles de cerámica, de mármol, e incluso que luego de ver los interiores y estudiarlos, se puede observar también que hay lámparas, hay luces muy bonitas, y se puede ver que el arquitecto estuvo jugando mucho con la luz, mucho con la transición de la luz, el momento de las ventanas, y creo que tiene un parecido al Partenón en parte, porque arriba se puede ver un aro vacío, ¿no? Un hueco, una absorción de un círculo en donde al día de la luz se ve una luz muy potente que entra y muy dura. Bueno, ahora como segundo exponente de esta arquitectura barroca, me gustaría hablar un poco del Palacio de Santa Catalina de San Petersburgo. Pues la construcción de este palacio fue encargado a un arquitecto, pero en peculiar es un arquitecto alemán llamado Johann Friedrich Braunstein en 1717 por la emperatriz Catalina número 1 de Rusia. Y luego de toda la construcción, años más tarde, en 1752, su hija Isabel pidió al arquitecto Bartolomeo Rastrelli que demoliese la antigua estructura. O sea, parece que a su hija, a la heredera al trono, pues no le gustó
ese tipo de arquitectura o ese tipo de acabado en la estructura y la reemplazará por un edificio aún más grande y mucho más llamativo, que ya luego sigue siendo el estilo de la otra temporada o del otro siglo, que va por consecuente al estilo barroco, ¿no? Y bueno, sigamos hablando del complejo del Palacio de Santa Catalina. Pues este consta de varios edificios, ¿no? Porque luego de se puede ver en vista de planta, luego de la estructura que tiene una forma irregular parecida a la de un triángulo, más o menos así como un rectángulo, como un trapecio así. Su fachada está, como se puede observar, es un palacio, así que su fachada está muy decorada. Su fachada tiene unas ventanas grandes y tiene algo que lo caracteriza, ¿no?, a este estilo barroco, que son muchas ventanas, la simetría y la decoración y el detalle muy pronunciado. Esas ventanas grandes ornamentales, como se dice, ¿no? Y se utilizó en un barroco ruso. El azul está caracterizado también por el blanco, el dorado, que se observa muy bien en la fachada. Y creo que esta combinación de colores, si uno lo sabe usar y sabe ponerla en qué lugar, pues va a quedar muy bonita y muy elegante. Y creo que esa es merecedora del estilo barroco. Es una de la expresión barroca muy peculiar, porque sabemos que ahora llega a ser uno de los grandes monumentos muy hablados del momento, ¿no?, cuando tratamos de ese tipo de arquitectura, ¿no? También otra expresión que se puede encontrar son, pues, que se usaron más de 100 kilos de oro solamente para decorar la fachada. Así que si creen que la arquitectura barroco es ostentosa, pues sí lo es, sin duda. La verdad que sí lo es, porque es mucho, aunque creo que es merecedora, porque es un palacio y debe merecer como tal nombre y tal legado una buena fachada al estilo barroco. En el interior se puede observar una arquitectura aún más barroca, porque está muy decorada por piezas de oro valorizadas en mucho dinero. También se puede observar que la simetría, la repetición está muy ligada al interior, ya que, como pueden ver en las imágenes y en videos que se pueden mostrar, está muy bonita el interior. Hablamos de los suelos de mármol y cerámica muy bellos, el sitio de doble altura, las ventanas que reflejan afuera todo el paisaje y la simetría incluso afuera, ¿no?, en el parquecito. Ahora seguimos con la arquitectura neoclásica. Se podría decir que esta arquitectura neoclásica comenzó a surgir en sus primeros tiempos a partir del siglo XVIII y que tiene un apego, un arraigamiento proveniente del occidente, ¿no? Pues se dice que este estilo fue naciendo a partir de la inspiración, se podría decir, a partir de la implementación de diferentes recursos de los estilos barroco, un poco de rococó e incluso un gran apego al estilo grecorromano, ya que sabemos que algunos gustos griegos que se pueden observar en la arquitectura griega y en la arquitectura romana se pueden observar en este tipo de arquitectura, ya que esta fue trascendiendo a partir del siglo I a.C. y que se define en teoría que es iónico, dórico y corintio. En cortas palabras, esta arquitectura neoclásica pretende utilizar diferentes formas griegas, diferentes formas romanas e incluso se podría decir algunos tipos de estilos que se van a ver muy caracterizados en sus exponentes. Bueno, ahora como este primer exponente de arquitectura neoclásica, me gustaría agregar esta construcción en Berlín, que es el edificio de la Nueva Guardia, traducido como en alemán como Wagebach,
Es un edificio diseñado por el arquitecto alemán, obviamente, llamado Friedrich Schinkel. Se encuentra al lado norte, ¿no? Por la avenida Unter den Linden. Es importante vía en el oeste centro, o sea, está ubicada en la ciudad en un sitio, en un lugar muy importante de esa ciudad y del centro, ¿no? Más que todo, este edificio data que está a partir del 1816 y es un gran ejemplo del neoclasismo alemán de ese siglo. Bueno, ese edificio en sí es uno de los propósitos, como una información curiosa, es que obviamente es de la Guardia Real hasta el final de la primavera de la Guerra Mundial, en donde se sufrió la caída de la monarquía alemana, ¿no? En 1918, y ahora sabemos que en 1931 el arquitecto Heinrich Gneisenau fue encargado por el gobierno alemán del estado de Prusia para poder rediseñarlo, para poder reconstruirlo, porque ahora lo que estoy viendo en este video, buscando información, cada cierto tiempo, aunque no sería factible, aunque por los materiales y por muchos factores sí, que se pueda cambiar y reconstruir las piezas arquitectónicas, ¿no? Pues fue el nuevo encargada al arquitecto Heinrich Gneisenau. Bueno, este monumento, pero ahora, sino que este monumento iba a ser para los muertos de la guerra alemana. Entonces podemos ver cómo pasó de un lugar en donde se pueden hospedar a cómo fue hecha para su conmemoración de los mismos, mejor llamado como el monumento a los caídos de la guerra. Bueno, ahora podemos observar que en la fachada, en la parte de afuera, se puede observar algo muy característico, que es la simetría, ¿no? Porque sabemos ver que en la fachada se puede observar un triángulo, como un triángulo más o menos así, que es como una punta triangular con un poco de vía, y aunque se puede ver en el corte frontal, se puede ver que la puerta está exactamente, si la partimos por la mitad, hay una simetría muy exacta, que es algo que caracteriza también muchas veces al barroco y algunos estilos de épocas pasadas, ¿no? Se puede observar también en los planos, pues que un elemento muy geométrico, que parece si lo vemos a un parecido, encontramos alguna similitud a un cuadrado, que se puede ver un cuadrado, y como lo más llamativo que se puede observar a simple vista por encima es que la gran repetición de cuadraditos de habitaciones y el suelo, ¿no? Que se puede ver como muy cuadrado y muy formas cuadradas, dejando así de lado lo de las formas circulares, e incluso se puede destacar que en la parte de la fachada hay un detalle muy bonito de esculturas, ¿no? Esculturas de piedra que lo caracterizan como arquitectura no clásica. También se puede observar en el interior que hay cuartos, ¿no? Cuartos muy, se podría decir, muy simples, aunque muy bellos en arte, ya que se puede observar un juego de la luz, se puede observar también cómo está centralizando un lugar y dándole jerarquía solo a ese lugar del monumento. Como segundo exponente me gustaría poner a la iglesia La Madeleine. En español castellano sería La Magdalena. Esta iglesia estuvo dentro del siglo XIX. Está ubicada en la hermosa ciudad de París, aunque ya desde los principios del siglo XVIII ya estuvo el suburbio y tenía que hacer la iglesia, ¿no? Esta iglesia quedó pequeña, así que fue reconstruida por el arquitecto Pierre Contact Brick, que él fue el encargado del diseño nuevo de la iglesia, que fue en 1764. Ese edificio se vería a través de la perspectiva de la calle monumental de Royal y la Place Louis en el siglo XV. Tras su muerte acontecieron muchas cosas, y en 1777 bien se recuerda que su diseño fue modificado ahora por otro arquitecto llamado
Guillaume Couture. Pero esta obra también se detuvo debido al estallido de la Revolución Francesa tan conocida, que estuvieron dentro de las obras paradas en 1790 a 1805. Y así de nuevo fue la muerte de Cor en 1791 y la iglesia Madeleine seguía inconclusa hasta ese momento. Entonces, en 1802 la firma del contratado restauró la religión católica, pero la iglesia de la Asunción, para llamarse de Magdalena, o como se le dice en francés, Madeleine, tras la propuesta no realizada de Cor, surgió varios diseños más. Entre ellos destacó el de Pierre-Alexandre Vignon. El proyecto de este arquitecto respondía al programa establecido por el Decreto Real en febrero de 1806, de albergar de la Bolsa de Valores el Tribunal, el Comercio y el Banco de la el Tribunal, el Comercio y el Banco de la Francia. Sin embargo, el 12 de diciembre del mismo año, al otro decreto anuló el anterior y convocó un concurso en donde ¿qué iba a pasar? Que iban a poner ideas, los arquitectos iban a decir cuál idea es mejor, iban a haber un concurso de mejor proyecto para que por fin y al cabo se vaya a realizar esta iglesia tan deseada, aunque sabemos que París es una ciudad muy bella. Así que los nuevos proyectos que tienen, para tanto ser urbanos o privados o del Estado, siempre tienen que llegar a la altura de dicha localidad o de dicha ubicación. Entonces se dice que para la creación del templo dedicado a la gloria de los ejércitos franceses, este debía construirse en el emplazamiento de la Madeleine. El decreto incluía la obligación de construir un frontón en el cual se incluyera la dedicatoria siguiente: el emperador Napoleón en el gran ejército de los soldados. Además de que en el interior del edificio debían escribirse sobre mármol todos los nombres de los soldados que intervinieron en la batalla. Entonces, ya que todo eso estuvo acompañado, pensaron también y pidieron para ese concurso que las estatuas esté acompañado también de diferentes regímenes de armada, ya que querían conmover esa situación. Entonces, de los mariscales y junto a las banderas de los europeos de todo lo conquistado, el conjunto de un sentido conmemorativo. Bueno, en conclusión se podría decir que hemos estado viendo, yo me imagino así como una línea de tiempo, en donde hemos visto más que todo el renacimiento, antigua de arquitectura, partiendo, ¿no?, de arquitectura cristiana primitiva, llega pasando por la arquitectura romana, por la arquitectura griega, pasando luego a algo un poco más, como se dice, más detallado, a algo más barroco, pasando por el rococó y llegando al neoclasismo, ¿no?, que es como un conjunto de todo un poco de los estilos y acercándose más al greco-romano. Y que hemos tocado más que todos los exponentes de cada estilo, los exponentes más destacantes o los exponentes en los cuales nos han ayudado a poder entender la diferencia de uno en otro, a poder entender la diferencia de la arquitectura romana o de la arquitectura griega. Y creo que estas sesiones nos han ayudado a poder extender nuestros pensamientos, ya que no solo lo estudiamos, sino que también aprendimos a través de infografías, a través de apuntes a mano alzada, a través de informes grupales, a través de videos también como este y como otros que hemos realizado, y siento que eso repercute en nosotros, ya que muchas veces uno no solo queda estudiarlo, sino que queda aplicarlo a través de diferentes actividades en las cuales nos ayuden a poder entender, comprender y poder dar a una conclusión, que todos los estilos podrán tener algún parecido, podrán tener historias parecidas o exponentes muy parecidos, pero son muy distintas, ya que los propósitos son distintos y muchas veces vemos un estilo llegar a tener una serie de patrones que siempre deben estar bien.
ubicados y puestos en los lugares, por ejemplo, como arquitectura, ¿no?, de muchas villas, o la arquitectura barroca, o las esculturas de la arquitectura barroca, o las esculturas de la arquitectura rococó, que no son las mismas, aunque si uno puede ver tienen un gran parecido, pero no son las mismas. O también como la diferencia de la arquitectura barroco y la arquitectura rococó. La arquitectura barroco suele tener detalles, suele tener como mucho más, en cambio la arquitectura rococó trata de ser un artista con más sentimiento, tratar de expresar más emoción, expresión de las esculturas, y eso llega a tener otra percepción del arte, porque como dijimos al comienzo, el arte tiene muchos tipos de percepción. Uno puede percibir el arte de una manera y otro puede percibir el arte de otra manera, pero el arte va a seguir siendo arte y la arquitectura va a seguir siendo arquitectura. Los estilos pueden cambiar, la mente creativa puede cambiar, porque la verdad yo puedo ser creativo, pero ver otro más creativo que yo, y un producto del otro puede diferenciarse mucho, pero puede cambiar. Y en cambio la arquitectura rococó fue muy corriente culturalmente y artísticamente, o sea, que se fue en Italia al principio del siglo XVII y se fue rehaciendo y fue avanzando y evolucionando. Y podemos hablar también del neoclasicismo, que es un cambio de un movimiento cultural en el cual ya no se pegaba a algo, sino que tenía un poco de la cultura romana o de la cultura griega y fue evolucionando. Ya fue como cambiando los perfiles de arte y cambiando la vista hacia dónde ir con sus productos arquitectónicos. Y uno que podemos ver como ejemplo fue del arquitecto Louis Boulle de 1781, que quiso hacer un monumento hacia el científico Newton, y podemos ver que es algo que ya no estábamos acostumbrados a ver en ese siglo, que de barroco, que si rococó, que si las fachadas ostentosas, que si las esculturas en afuera, sino que fue una pieza muy distinta a lo que en ese siglo se acomodaba a ver. Y podemos ver así muchos más exponentes en los cuales nos ayudan a poder entender las diferencias, nos ayudan a poder entender cómo podemos influenciar uno en el otro. Y bueno, creo que hasta el momento de hoy sí podría decir que ya sé que es la arquitectura barroco, ya sé que es el estilo rococó, ya sé que es el estilo de la cristiana primitiva, y ya sé que es el neoclasismo, sé qué características son las más predominantes en la arquitectura del estilo griego y del estilo romano. Y siento que esto me ha ayudado mucho a poder entender y a poder llenarme más de conocimiento, porque uno no lo sabe todo. Y me gustaría también agradecer a mi docente Jonathan, que ha podido enseñarnos de una buena manera y que nos ha podido instruir, ¿no? Y dejar las actividades que si no fueran por ellas tal vez no hubiéramos aprendido. Aunque también me gustaría decir que la actividad podría ser dejada, pero siempre uno tiene que atenderlas con mucha responsabilidad y con algo que me caracteriza mucho, que es la creatividad.